Saludos, hoy iniciamos un encuentro más de la clase de análisis de la conducta, grupo de Bonao. Hoy trataremos el capítulo número 4, que es el control de estímulo de la conducta operante, y para eso tendremos como moderadora nuestra compañera Juana Zapata. Bueno, la profesora había explicado sobre un ejemplo de un experimento de una condición experimental, donde se reforzaron tres estímulos: el cuadrado, el triángulo y el rectángulo. Y aquí en la primera fase la maestra había explicado sobre reforzar todos. Entonces en ese se da que la respuesta que ocurrían era parecida ante cada estímulo. En la segunda fase lo que se reforzó fue el cuadrado, y aquí el que tenía la mayor respuesta era el cuadrado, luego el rectángulo porque era el más parecido, y por último el triángulo. En la tercera fase se dejó de reforzar el cuadrado y ahí había un aumento de respuesta seguida de reducción. Y en la cuarta fase reforzó el cuadrado nuevamente. Y aquí se dio lo que fue un aumento también en las otras figuras. También se habló sobre los estímulos controladores, que estos son estímulos discriminativos y se desarrollan gradualmente. Por otro lado, tenemos también que el proceso opuesto de la discriminación es la generalización, que esto debe ocurrir antes de discriminar, o sea, que primero debe haber una generalización. Entonces, la generalización es aquello o la conducta del organismo que aumentan ante aquellos estímulos que tienen mayor, o sea, que son más parecidos al estímulo que se refuerza. Por otro lado, la maestra también explicó sobre los tipos de generalización, que son generalización de estímulo y generalización de respuesta. Entonces, en la generalización de estímulo, ahí es lo que se da, donde el organismo emite una sola respuesta y son un conjunto de estímulos con propiedades físicas parecidas. No sé si ustedes quieren dar algún ejemplo, a ver si entendieron o captaron la idea. Rosarni o Cristian. Así es, porque cuando incluso ya estaba hablando del estímulo, o sea, de la generalización de estímulo, dio el ejemplo del pío pío, del pollo, donde nos mostraba una variedad de aves diferentes. Entonces, cuando escuchamos el pío pío, o sea, y vemos diferentes tipos de aves, y, o sea, solo decimos el pío pío, estamos generalizando. Y así también nos habló del de la respuesta, que es cuando ocurre el reforzamiento de una respuesta, también ocurre un incremento en la frecuencia que integra a ese operante. Es decir, cuando aquellas respuestas son parecidas. Ejemplo, también ella nos puso lo que es el agua, que cuando como respuesta se da lo que es ado, aba, agu, aga, agua, etcétera. Exactamente. Entonces, también ya como tú explicaste, Cristian, lo que son la generalización de respuesta, que ahí es que se da, por ejemplo, cuando los niños empiezan a hablar, y ahí se da la conducta de que, o la respuesta de que emiten, que viene siendo más o menos, cuando el niño empieza a hablar, a gorguear la palabra, decir mamá, por ejemplo, empieza a ma, después mamá, hasta que diga mamá, y llega a decir la respuesta mamá. Entonces, también la profesora habló de la generalización y la discriminación, que hay un proceso que se da entre estos dos, que es el gradiente de generalización, donde la conducta del organismo incrementan ante aquellos estímulos que tienen conductas parecidas al estímulo que se está reforzando, y reduce a los que tienen menos valor de que se está apareciendo, perdón. Es Entonces, lo contrario, podríamos decir. exactamente, pero viene siendo lo mismo, como quien dice.
Lo único que cuando se aumenta es porque se parece y cuando, o sea, cuando tiene el valor que es menos parecido, viene siendo como que dice el triángulo, lo que ella explicó. Entonces también habló de otra situación experimental, donde un pichón respondía en 4 semanas. Entonces aquí ella nos habló sobre lo mismo, sobre lo que tenían más respuesta, que tenían mayor respuesta. Entonces en la primera semana se dio el proceso de generalización, donde la conducta va en la misma dirección. También nos habló de lo que es el contraste conductual, donde la conducta va en direcciones opuestas. También habló de la reducción, donde la conducta que está, exacto, la conducta que se reduce por el estímulo reforzador, y la recuperación espontánea, donde vuelve a aparecer la conducta antes extinguidas. Pero tú sabes que en la segunda semana, cuando se habla del contraste conductual, es porque subió y bajó, ¿verdad? En la tercera semana hubo lo que fue una extinción porque bajó, porque se retiraron todos los reforzadores efectivos. Y en la última fue la recuperación espontánea, porque desapareció una conducta y volvió a apareció. Aunque la maestra dijo que las conductas no desaparecen, la conducta siempre está ahí. Solo que de una Sí, manera gradual baja, pero siempre está ahí. exactamente, que solo se reduce. Sí. Y también, no sé si Roseni quiere dar algún ejemplo sobre lo que la maestra habló o sobre el control de estímulo, así, donde la profesora habló que solo era, el organismo solo atendía no a todas las propiedades de los estímulos, sino a algunas. No Exacto. sé si ustedes llegaron a entender esa parte, y también especificó el tema de determinantes de la atención que pueden ser heredados y Heredados. ambientales. Así es. Y los estímulos supraordenados también, que ella explicó que esos son los que informan al organismo a qué parte tienen que prestar atención. Esa fue la parte del semáforo donde ella explicó que a veces no se pasa, aunque esté rojo, porque no hay más vehículos, no van pasando. Eso, por ejemplo, por ejemplo que Rosarni vaya todos los días, pase por un lugar y ella siempre se para porque ella ve un edificio o algo que le llama la atención, que ella debe pararse, o algo que sea específico para ella reducir esa conducta de ella no pasarse, pero aún así ella se pasa. También la profesora explicó lo que es la transferencia de control de estímulo que se da en base a dos procesos, que son la presentación simultánea y el desvanecimiento. No sé si ustedes comprendieron esa parte también. Sí, la presentación simultánea, ella incluso nos mostró el ejemplo con la casa y las letras debajo, casa. Entonces, al niño ver la casa, va a asociar, obviamente, las letras, va a leer casa. Y ahí mismo nos puso el ejemplo del desvanecimiento, que es cuando se comienza a tachar la casa, la casa, la casa, y solamente se deja ver el nombre. A medida de que va desapareciendo la casa, es posible de que el niño no diga casa, porque no está viendo lo que, bueno, se podría decir el estímulo, porque cuando el niño ve la casa, va a decir que es la casa, o sea, la presentación simultánea. Entonces, Cristian, tú sabías que cuando está en la presentación simultánea es cuando el niño está conociendo, o ya tú sabes, entonces eso viene siendo como un estímulo neutro, un estímulo controlador, que ya el niño aprende, ¿verdad? Pero cuando tú le pones casa escrito, entonces no lo conoce, se queda, como que me preguntaste, no lo entiende. Sí, porque es algo Pero por, desconocido a pesar de que está aprendiendo a leer, pero por el dibujo asocia. o la caricatura, él lo va asociando y lo conoce. Entonces en el desvanecimiento, cuando tú le vas tapando eso, ella dice casa, 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 porque ya el niño lo conoce.
Entonces, por último, tenemos el límite de control de estímulo, donde hay un límite en el organismo que no percibe la diferencia entre un conjunto de estímulos. Ese fue el ejemplo que la profesora dio, como por ejemplo que habían dos gemelas, que te viene siendo que diferencia, si es una blusa rosada que tiene, tú sabes que hay diferencia entre esas características que tienen. He vivido esa parte con dos gemelas que nunca sé cuál es Lisbeth y la otra es Lisette. Entonces, una se llama Lisbeth, otra Lisette. Y para tú diferenciar y saber cuál es, tú no sabes porque son idénticamente muy parecidas. Exactamente. Entonces, Rosani, si tienes alguna pregunta o algo que quieres que te aclaren, tú la puedes hacer ahora, porque hasta ahora yo he entendido más o menos el tema que la maestra explicó. Tú sabes, por si acaso, o Cristian también, no sé. De mi parte, Juan, está todo claro hasta el momento y muy buena explicación. Entendí perfectamente. Bueno, Cristian, por lo que vamos a hacer ya, hemos terminado esta reunión por el día de hoy. Ha estado excelente, prácticamente has abarcado todo de la unidad 4 y ha sido muy nutritiva realmente. Bueno, pues hemos terminado, que pasen un feliz resto del día.